Hola a todos, esta semana en Autores y Textos en Contextos vamos a hablar de uno de los libros más maravillosos de toda la historia de la literatura, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pero también vamos a hablar de su contexto histórico, de la España del siglo de oro, de la gloria y decadencia del Imperio Español, de la hispanidad y del más importante de los hispanistas de toda la historia de los Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson. Pero también vamos a hablar de las ideas reales de la España del siglo de oro, de las ideas de las cuales está lleno Don Quijote. Aquí va a saber todo lo que nunca supo sobre Don Quijote, todo lo que nunca supo sobre la España del siglo de oro, todo lo que nunca supo sobre la influencia de los pensadores de la Escuela de Salamanca sobre la independencia de los Estados Unidos, sobre hombres como Jefferson y sobre muchas cosas más. Así que no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y vamos a una entrevista con Eric Clifford Graf, en mi opinión, el mejor hispanista del mundo hoy en día. Así que, Eric, mi primera pregunta es, ¿por qué Don Quijote hoy? ¿Por qué hablamos de Don Quijote en el siglo XXI? Últimamente nadie lee, así que hablar del Quijote en sí es una labor quijotesca. Pero si queremos ser sinceros, siendo tejano y siendo adepto de Jefferson, creo que el futuro del Nuevo Mundo es profundamente hispanoamericano y más hispano que americano. Esto lo digo con realismo demográfico, con mi propio sesgo de hispanista y adepto de vuestra cultura en general. Y creo que la novela es vuestro invento y es un lugar común, digamos. Estoy intentando pensar como un jurista, pero un jurista artista, como era Jefferson. La novela es una especie esto también es la definición de Cervantes, es una especie de juego, de lugar de encuentro entre varios de los miembros, todos los miembros de una sociedad, en el cual tenemos el derecho de insultarnos, aconsejarnos, especular sobre nuestra realidad, nuestro futuro, incluso contemplar los problemas del presente y del pasado. Y en eso hay cierta utilidad cultural, incluso yo diría sociopolítica en la novela, y así ha sido desde su inicio, desde su invento por una serie de escritores increíbles del siglo de oro español. Estoy pensando mayormente en Mendoza, que creo que es el autor del Lazarillo, Cervantes, hay otros, Fallas, Quevedo, pero también quiero agregar al obispo de Puebla y el arzobispo de México y brevemente virrey también, Juan de Palafox, que escribió una novela en la tradición cervantina. Y como americanista también, últimamente, o sea, después de las elecciones de 2020, a través de un ejercicio de buscar consolación después de la locura de allí, volví a estudiar a una serie de liberales, Mill, Tocqueville y mayormente Jefferson, y he logrado volver a apreciar lo que no veía antes y que es muchas de las ideas esenciales del liberalismo dieciochesco y decimonónico realmente proceden de la novela. Y la novela es en sí una manera de conversar de manera internacional. O sea, Locke, Hobbes, Hume, Tocqueville, claro, Jefferson y toda esa gente liberal del Atlántico pueden hablar entre sí, o sea, llevarse entre sí una especie de conversación política, moral, estética, que trasciende el tiempo. O sea, la República de Letras la veo cada vez más literal. Es un gesto consciente por parte de esos liberales y el Quijote, por su éxito en su momento, o sea, estamos hablando de unas obras más famosas de toda la historia, sería como Casablanca en la historia de la película o algo así.
todo especialista en películas tiene que comentar esa magna obra. Pues el Quijote es igual en la novela y igual también en el pensamiento sociopolítico. Y entonces todo el mundo tiene su comentario, todo el mundo tiene su episodio favorito. Locke alude al gobierno de Sancho, por ejemplo, en la segunda parte. Tocqueville habla del conflicto entre castas en los capítulos 13, 14, 15 por ahí de la segunda parte, cuando hay dos duelos. Hay un duelo entre la casta alta de nobleza y luego hay un duelo entre dos siervos, ¿no? Y eso es esencial para entender la sociología de Tocqueville. Jefferson habla de mucho y lo hace de manera muy, muy indirecta a través de su arquitectura, a través de sus cartas y a través de su obra magna, las notas sobre el estado de Virginia. Entonces, todos estos hombres transmiten, comunican y comentan, reflejan sobre sus ideas con alusión a Cervantes. Esa es la respuesta corta. Bien, y a lo largo de la entrevista trataremos de desarrollar la respuesta larga, amigos. Ante todo, quiero hacer una aclaración. Eric está hablando en español y está pensando en español, porque usó la palabra liberal en un sentido que en inglés no hubiera tenido sentido con todo lo demás que dijo. Si usted está pensando en los términos del lenguaje político actual de los Estados Unidos, cada vez que Eric diga liberal, usted tendrá que escuchar o conservador o libertario, porque liberal en Estados Unidos significa socialista. O sea, Jefferson no son 100% conservadores, tienen un proyecto nacional, incluso eso implica un papel para el gobierno, así que no son del todo de derechas tampoco. Una cosa, tú siempre te has considerado un conservador libertario, cosa que es una definición muy interesante para todo lo que vamos a hablar en esta entrevista. Ahora, yo quisiera entrar en un tema importante. La mayor parte, esto es una opinión mía, probablemente tan polémica como tu atribución del autor al Lazarillo, que hiciste antes. La pregunta en este momento interesante es, Eric, la mayor parte de lo que los grandes expertos hispanistas de nuestros tiempos, muchos de ellos americanos o ingleses, piensan acerca de la historia, la cultura y el pensamiento y las ideas que prevalecían en la España del siglo de oro, de la cual estudian fundamentalmente la literatura, con admiración sin duda, es falso. O sea, casi todo lo que piensan y lo que creen acerca de la historia, de las ideas que prevalecían del pensamiento, de la filosofía, es mayormente falso. O sea, realmente han comprado íntegra lo que algunos llaman la leyenda negra. Y no se trata aquí de presentar la versión contraria, sino de empezar a decir, por ejemplo, me gustaría empezar por aquí. Hay un momento, yo casi lo llamaría una escena en el Quijote que está muy cerca del principio, cuando nuestro ingenioso Hidalgo se encuentra con un joven al cual están dándole latigazos, su amo, por una causa que él considera, Andrés, por una causa que él considera terriblemente injusta. Y Don Quijote interviene armado y, por supuesto, pues logra que desfacer el entuerto, como hubiera dicho nuestro ingenioso Hidalgo en su lenguaje arcaico. Después todo sale mal, pero esto es la parte graciosa. Sin embargo, lo importante aquí es que Don Quijote en ese momento saca cuentas. Y casi todo estudioso de la obra hispanista cree realmente que prácticamente no sabe sumar. Sin embargo, no es cierto. De hecho, en ese evento, Don Quijote calcula la tasa de interés al uso de la España de su momento. Pero como ellos creen que no había tasa de interés en la España de ese momento, porque piensan que la prohibición de la usura impedía el uso del interés, pese a que los bancos más importantes de Europa estaban los bancos internacionales más importantes de Europa en ese siglo estaban en Sevilla, no la ven. Voy a usar un término de la política argentina de hoy, no la ven. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos grandes admiradores y grandes estudiosos de la literatura del siglo de oro y de Cervantes en particular, que se niegan a ver cuáles eran realmente las ideas que prevalecían y cómo era realmente la España en la que vivió Cervantes? ¿Sí? Eso es muy fácil, porque son especialistas y son universitarios, son gente ya que se ha cerrado filas y viven en su mundo aparte,
y no atienden, no saben cómo contextualizar la literatura a través de los pensadores de aquel momento. Son gente muy aislada y gente que sufre de sesgo, de confirmación de sesgo. Y entonces eso, por ejemplo, la prohibición de la usura existía, pero hubo debate y dependiendo de la persona, dependiendo del confesor, dependiendo del teólogo, del comentarista, se permitía o se prohibía, y siempre había maneras de esquivar la prohibición. Siempre había manera de cobrar intereses. Se trataba de una cuestión de ajustar cuentas como bancarias, ¿no? Entonces, yo creo que mayormente el problema últimamente es académico, y veo este problema en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Hay una serie de autoridades, Batallón, Castro, que son los que defienden la idea de que Cervantes fuese erasmista. Yo creo que lo fue, pero eso provoca toda una serie de debates entre españoles, intentando reivindicar el catolicismo en contra de algo que ven como cuasi protestantismo, cuando no es verdad. O sea, el padre Carranza, uno de los mayores erasmistas dentro de España, fue acusado de herejía, y Azpilcueta, uno de los grandes, los 2 o 3 escolásticos más innovadores, más importantes del siglo de oro, lo defendió. Dedicó muchos años, había como una década de esa defensa. Entonces, realmente, eso de decir que erasmistas y escolásticos eran enemigos o no se entendían, es en parte una ilusión. Y en el cervantismo, en el estudio de Cervantes, Batallón y mayormente Castro nos dan ese inicio del estudio profesional de Cervantes, y siempre está remarcando su erasmismo, ¿no? Que es obvio, se puede ver. Cervantes mismo lo anuncia. Pero eso no quiere decir que no esté al tanto con su propio contexto intelectual, incluso con grandes pensadores como Azpilcueta, Mariana, Las Casas, etc. Bien, es maravilloso que estemos entrando de una vez en este tema, porque prometimos que íbamos a presentarles elementos de la obra de Cervantes, elementos del Quijote de Cervantes de su época de los que jamás habían escuchado. Creo que eso fue lo que yo prometí. Y uno de esos elementos es ese: ¿cuál era el pensamiento que prevalecía realmente en la España del siglo de oro, en la España de Cervantes? Por ejemplo, hablabas de Martín de Azpilcueta, puedo citarlo de memoria, es Pretium Justium Mathematicum licet solid deum notum non hominem. El precio matemáticamente justo solamente puede conocerlo Dios, no los hombres. Está diciendo que todo este debate sobre los precios justos termina en que los precios justos no se pueden conocer, y si uno lee la obra de Azpilcueta, lo que defiende es que el único precio justo es el precio que se produce por la libre concurrencia en el mercado. Hoy en día lo llamaríamos la libre competencia. Juan de Mariana, por ejemplo, hace un profundo estudio sobre el problema de la inflación, que se adelanta en muchos aspectos a la escuela clásica de la economía británica en materia de economía monetaria. En otras, los británicos del siglo XIX estaban más avanzados. Pero lo interesante aquí es que estabas hablando, por ejemplo, de las ideas liberales del siglo que prevalecen en el siglo XVIII en toda Europa, de las ideas que inspiraron y las razones por las cuales se llegó a la guerra de independencia y a la independencia de los Estados Unidos, las razones que crean la nación de los Estados Unidos de América, con todas sus contradicciones. Y yo te diría, por ejemplo, que Thomas Jefferson, tú vas a hablar de él como un gran hispanista. Cuando uno lee la Declaración de la Independencia de Thomas Jefferson, si uno ha leído un libro de Juan de Mariana, que en español sería Del Rey y la Institución Real, y en latín Del Rege e Regno, va a encontrar párrafos completos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Todo el razonamiento que hace Jefferson para explicar el porqué de la independencia es el razonamiento de Mariana acerca de qué convierte a un rey en un tirano. Entonces uno dice, caramba, pero estas ideas no pueden haber llegado aquí sino de alguna forma, y obviamente llegaron ahí porque las leyó y las estaba citando literalmente. Entonces, más allá de lo que tú mencionaste, de lo especializado y demás, ¿por qué
se estudia tanto, o se tiende a estudiar tanto la literatura, sobre todo de estas épocas, fuera de su contexto, porque hay dos detalles. Uno es los especialistas que creen que el contexto es totalmente diferente al que es, porque como tú dices, tienen sesgo de confirmación y se repiten unos a otros. Y lo otro es, tenemos a toda otra camada de especialistas en literatura que defienden que parece ser que la literatura y los autores pueden ser entendidos sin ningún contexto. O sea, por ejemplo, los autores que pretenden decirnos que ellos estudian la obra de Tolkien sin tomar en cuenta lo que fue el movimiento de Oxford y el porqué y la influencia del catolicismo en Tolkien, en su moral, en sus ideas, en todo esto, o no sé, incluso la influencia sobre la estética de todo esto. Y a mí me parece absolutamente absurdo, o sea, a mí me parece que es imposible comprender a Cervantes, sea Don Quijote, sean las novelas ejemplares, sea lo que sea, sin entender el contexto de las ideas de su época, porque es que está llena la novela de ellas por todas partes, y sin entender cómo ese contexto es reflejado brillantemente en esas grandes obras. No sé si coincides conmigo en esto, pero sea que sí o sea que no, sí, trata de explicarnos el por qué. Sí, bueno, otra vez, es un sesgo profesional, esa idea de que el estudio de la literatura tenga que ser científico para justificar todo, sus salarios, sus puestos, su permanencia. Y yo creo que incluso hay cierta reacción. O sea, para mí, muchos de los grandes críticos literarios siguen siendo marxistas. Y no lo digo por sus conclusiones ideológicas. Yo soy académico como cualquiera y voy a objetar a tus conclusiones, sean como sean. Pero los marxistas nos dan siempre ese marco, la ley primordial del estudio de la literatura para los marxistas es historizar, siempre poner el marco histórico en el texto, y realmente lo hacen mejor que los demás, y la reacción en su contra ha creado una especie de estudio o enciclopédico o impresionista o de manera muy postmodernista, muy técnico, un estudio lleno de jerga, y de ahí surge grandes problemas. Ahora, en particular, en cuanto al estudio de Cervantes, uno de los grandes problemas que tenemos es que los mayores cervantistas no son reconocidos. Hay hispanistas. El caso americano es el más fácil de ver. Tenemos a George Ticknor en Harvard, que es una especie de mente enciclopédica. Él escribe no sé cuántos volúmenes, creo que son 3 volúmenes, llamados La historia de la literatura española. O sea, repasa y categoriza a todas las obras magnas desde el medieval hasta el 19. Y allí es obvio, el hombre se está declarando hispanista, tienes la evidencia de sus tomos, era el primer hispanista profesional en Harvard, enseñó en Harvard. Y luego tenemos a Jefferson, que sigue siendo el hispanista top superior, a mi modo de ver, probablemente el más grande de todos, sobre todo en Estados Unidos. Y lo que pasa es que Jefferson es artista primero. Jefferson no representa, Ticknor realmente representa el inicio de un proceso que nos ha resultado en el problema de Harvard de hoy en día, ¿no? Gente completamente ensimismada, arrogante, creen que controlan todas esas fechas y los datos y el hueso de la cosa, pero no son gente creativa, no son capaces de reconocer el arte, entonces no perciben a los mayores ensayos del siglo XIX y XVIII sobre Cervantes. Y hay dos en particular. La cuestión 6 de las notas sobre el estado de Virginia, de Jefferson, y luego, como una especie de respuesta y reconocimiento de lo ingenioso que era Jefferson, tenemos el ensayo de Tocqueville, en el segundo tomo, la tercera parte, el capítulo 18. Allí tienes uno de los ensayos más inteligentes sobre la novela de Cervantes, y es
una especie de estudio sociológico de las relaciones entre el campesino y la baja nobleza, Sancho y Don Quijote. Y lo que pasa es que en el caso de Tocqueville, al igual que en el caso de Jefferson, no menciona a Cervantes, no menciona a Don Quijote. Es obvio, si eres hispanista, vas a reconocer exactamente qué están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Jefferson, estás leyendo un ensayo que en teoría, a primera vista, se dedica a minerales, plantas y animales del estado de Virginia. Pero luego lees 15 páginas y repentinamente te encuentras delante de un ensayo literario. Empieza a hablar de Homero, Virgilio, Milton, Shakespeare, Voltaire, Racine, Tasso, Ariosto, Esopo y Camões, incluso Camões de Portugal. Y hay un solo nombre que no aparece ahí, y para cualquier persona con una mínima de preparación de letras del Renacimiento, Cervantes es la figura aludida allí, pero no mencionada. Y claro, ¿por qué? Porque Jefferson tiene un proyecto centrado en la moraleja del mestizaje de Cervantes en esa novela, pero Jefferson es sureño, Jefferson tiene un proyecto político, no puede ofender a sus partidarios sureños, no puede declarar públicamente que está en contra de la esclavitud. Lo hace en cartas, lo hace en su autobiografía, dice, esta gente tiene que estar libre, eventualmente vamos a tener que conceder que los esclavos sean ciudadanos, esto es inevitable. Mantiene un pequeño debate sobre si devolverles a África. En algún momento es obvio que sabe que no. Entonces, pero todo eso no lo puede hacer en voz alta, porque eso le arruinaría su partido político, le abandonaría. Y es más, Jefferson es artista, está escribiendo algo muy bello, muy sutil, para impresionar a la aristocracia francesa. Jefferson realmente no tiene amigos en Estados Unidos. La serie sobre Adams, Jefferson es que casi es un pavo real, se viste de colores brillantes, es enigmático, nadie realmente lo entiende. Eso refleja en parte la realidad. No tenía amigos. Su mayor amigo era Madison. Incluso Madison no lo entiende del todo y lo ve un poco raro. Sus mayores amigos son miembros de la aristocracia francesa. Lafayette es el más grande de todos. Y en la familia de Lafayette, Madame de Lafayette es otra inventora de la novela. Entonces, realmente dialogar, comunicar con la aristocracia francesa y señalar su favoritismo, su preferencia por Francia encima de Inglaterra, implica ser hispanista. ¿Por qué? Porque todos los franceses, desde el Versailles hasta Lafayette y la novela, toda la cultura francesa del siglo XVII es a imitación de España. El Escorial para Versailles, Cervantes para la novela. Entonces, realmente ser miembro de la aristocracia francesa es ser hispanista, y Jefferson está buscando señalarles que él está a su nivel. Y Tocqueville responde con el mismo mensaje. Incluso hay cierta rivalidad entre artistas. Tocqueville responde en su obra magna, que es una obra de arte, otra vez, para realmente entender el liberalismo a través de Cervantes, Jefferson y Tocqueville, tienes que tener alguna sensibilidad artística. No puedes ser siempre economista y politólogo. Con perdón a todos tengo unos de mis mayores amigos son politólogos y economistas, pero estos son artistas, estos son hombres que creen y saben que la política es un arte, tiene que ser un arte, y una constitución tiene que ser flexible y adaptable a la realidad, y que la política es el arte literalmente de lo posible, ¿no? Y todo eso se encuentra en
en Cervantes, donde tienes una constitución, donde tienes todo un debate acerca de la razón del Estado en la segunda parte, y hay cierto legado de Mariana en la novela, que es mayormente el gesto, digamos, agresivo contra el monarca. Yo creo que Mariana es que los tienes que hacer. No es simplemente cuestión de convalidar el asesinato de un rey porque es un tirano. Hay todo eso. Tiene que haber un listado antes de asesinar al soberano. Tienes que encontrar apoyo. Es todo un proceso. Es casi constitucionalista el acto de eliminar el soberano. Bueno, ahora, ¿hasta qué punto es eso o es más bien una expresión artística de lo que llamaríamos el conciliarismo o el constitucionalismo aragonés de la época, que tiene cimientos y raíces profundos en el pensamiento político de la época? Sea como sea, Jefferson lo reconoce en Cervantes. El episodio más claro es el capítulo 8 de la segunda parte, donde Don Quijote narra una historieta de un noble italiano que le lleva a Carlos V encima del panteón de Vitruvio, y están allí arriba contemplando, y describe que el edificio tiene forma del hemisferio, de la mitad de una naranja, ¿no? Y luego cuando bajan, el noble le dice a Carlos V, el emperador, estaba a punto de tirarte para adentro y así volverme infame pero famoso, ¿no? Y claro, el emperador dice gracias por avisar y quédate de ahora en adelante unos metros más lejos de mí. Es cómico, es gracioso, pero allí hay un gesto fundamental político que se puede encontrar en el ensayo de Ligio, por ejemplo, que hizo para el Mont Pelerin en creo que años 90, algo así, que es que nuestros derechos y el constitucionalismo en sí viene precisamente del antiguo régimen, eso está en Tocqueville también, y el contrapeso de la nobleza contra el alfa y el que tiende a ser tirano. Todos sabemos el lema de que todo poder corrompe y corrompe absolutamente. Lord Acton. Esa idea emana del Renacimiento italo-hispano y se adopta y se reconoce en Locke, en Hobbes. Hobbes es una figura complicada, pero en Locke y en Jefferson mayormente. ¿Cómo lo sé? Porque una de las obras magnas de Jefferson es precisamente la rotunda de la Universidad de Virginia, donde vengo yo, que es una perfección de Vitruvio. Eso suena a herejía, pero es un edificio, al menos las armonías son más exactas, y es una alusión a la obra literaria que alude a Vitruvio, la obra literaria por encima de todas, que tiene la máxima alusión literaria al edificio de Vitruvio y por ende el hombre vitruviano de Da Vinci, ese hombre dentro del círculo. Ese es el concepto del listado de enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Cada individuo tiene estos derechos, son derechos negativos, o sea, son derechos que proclaman el límite del Estado, del gobernante, y ponen en torno al ser humano, al ciudadano, una serie de derechos fundamentales diseñados precisamente para mantener su capacidad de resistir el poder político. Y eso está en Cervantes, y Jefferson lo reconoce, y luego su expresión máxima es Mill, ¿no? sobre la libertad. Está en Cervantes porque estaba en autores inmediatamente anteriores y contemporáneos a Cervantes, que fueron teólogos, filósofos políticos, economistas, y todo esto en las mismas personas. O sea, por ejemplo, el derecho internacional, el concepto mismo de derecho de los pueblos a nivel internacional nace de pensadores españoles del siglo de oro. Sería imposible concebirlo sin admitirlo. El concepto de derechos humanos, incluso el término, la palabra, ¿okay? Derechos humanos, se usa por primera vez por los pensadores de la Escuela de Salamanca.
un siglo antes de lo que la inmensa mayoría de los historiadores quieren admitir, y sobre todo de lo que los historiadores marxistas, quiero entrar a eso, quieren admitir. Entonces, si tú me decías que el análisis del contexto histórico por parte de estos especialistas a la hora de Cervantes tiene el problema de que no lo contextualizan correctamente, y los únicos que contextualizan a nivel histórico son los marxistas, tenemos otro problema, porque el problema es que la historia, según los marxistas, es una religión que no tiene nada de científico, y no logran explicar la historia porque además se la inventan ellos solos, o sea, hacen encajar los hechos en su modelo, porque su modelo no explica los hechos reales. Entonces, y ahí el problema de conceder o ceder terreno a los académicos en el estudio de estos grandes pensadores, porque vamos a perder la belleza. No subestimemos el poder de la belleza de una novela preciosa como la de Mendoza o Palafox o Cervantes para convencer y crear ideas liberales, y tenemos la evidencia delante de nuestras narices en Tocqueville y en Jefferson. Fíjate que uno de los más grandes filósofos de nuestros tiempos, filósofo británico de nuestros tiempos, uno de sus grandes temas es precisamente que la belleza tiene importancia y tiene significado. Ciertamente. Por ejemplo, tiene un tratado sobre no sé cómo es en español, sublime. Sí. Sí, y es una obra explicando la estética, el impacto que tiene en el ser humano, y es una obra que tiene grandes implicaciones políticas. Por ejemplo, dice que un jardín tiene que tener en algún lugar de la vista allí un tronco muerto, un árbol caído allí, ¿no? Allí tienes a Burke diciéndote que seamos realistas, que la vida no, el utopismo hacia donde nos llevan estos revolucionarios es precisamente el problema, ¿no? Y está en su estética. Volviendo directamente a Cervantes, después de toda esta curva que acabamos de hacer, ¿cuáles son las ideas, cuál es el contexto histórico, pero sobre todo en la historia de las ideas del siglo de oro que la mayoría de las personas no ven en Cervantes, y que sin embargo no solamente están ahí, sino que Cervantes es una de las vías por las cuales esas ideas llegaron al siguiente siglo, y una de las principales vías por las cuales esas ideas llegaron al siguiente siglo? Dos. El primero es más fácil y más obvio y más fácil para mí explicar. Si tú crees en la moneda sólida, si tú crees en la idea que está tras el Bitcoin, si tú crees que tiene que existir una manera para que el individuo pueda proteger su riqueza, generar riqueza y luego protegerla más allá del alcance del maldito estado inflacionista, crees en el patrón oro. No estoy pidiendo fidelidad ideológica, siempre tiene que haber excepciones. La inflación no siempre es mala, pero en general el Estado se financia inflando la moneda. Gracias a Mariana, como mencionaste, tenemos 2 tratados en contra de la adulteración de las monedas, y la de 1609 es la más famosa, pero yo he descubierto un bosquejo más limitado de las mismas ideas publicado en 1605. ¿Por qué me encanta esa fecha? Porque el Quijote sale en ese año, todo el mundo en aquel entonces circulaban manuscritos. Para mí es muy arriesgado y difícil, dadas las citas o las alusiones abiertas a la obra de Mariana en otros lugares. Es muy difícil evitar esa influencia de la teoría monetaria de los escolásticos, empezando más o menos con Covarrubias y Azpilicueta, pasando por Mariana y pasando por Cervantes. Y luego su expresión máxima está en Palafox, en la conquista de la China, y Jefferson lo ve. O sea, 2 de las cuestiones de las notas sobre el estado de Virginia se centran en el real de A8, el dólar de plata español, como una especie de salvación, una especie de salida del laberinto inflacionario que inevitablemente crearon durante la Revolución. Y hay una serie de episodios en la novela de Cervantes donde puedes ver perfectamente su adaptación
de las ideas de Mariana. Cervantes usa el humor en este punto y lo usa mucho. Sí. De hecho, usa el humor en varias formas interesantes. La descripción que hace Cervantes de Rocinante, ¿okay? No. De sus pezuñas. No me acuerdo la frase exacta, algo como la pezuña de Rocinante tiene más cuartos, creo, que un real de A8. Está exactamente las en las pezuñas y aludiendo a la adulteración de las monedas. De la moneda, exactamente. No es una afirmación que no esté cargada de significado político, pero también de teoría económica. Sí. Después, ¿Quién paga la inflación? Precisamente el pensionista, ¿no? ¿Y quién es el mayor pensionista? De hecho, es un problema político en la época, los hidalgos. La clase de la baja nobleza que tiene su pensión, recibe dinero del Estado para mantener todo este ejército de guerreros que tienen que tener un caballo de guerra, una serie de armaduras y siempre estar listos y dispuestos para ir y luchar contra el moro. A finales del 16, principios del 17, ese ya no es un riesgo. España está empezando a pensar en el Atlántico, en el Nuevo Mundo, en su imperio transatlántico, incluso transpacífico, llegando hasta Manila, Goa. Y entonces realmente tienen este gasto enorme de esta clase de gente poca útil y gente incluso acostumbrada a ser subvencionada por el Estado. ¿Y cuál es la solución? La inflación. Entonces, esas pezuñas realmente representan una política consciente por parte de los Habsburgos. De hecho, ese es uno de los... Eso me parece extraordinario como contexto histórico, por recordar lo inmensamente pobre que es en realidad Alonso Quijano. Lo que por un lado muy bien que administra su pobre hacienda y por el otro lado lo muy mal que administra su pobre hacienda cuando se dedica a comprar una de las cosas más costosas y lujosas de su época, que son libros. Me encanta que lo menciones. Y la figura, el contraparte, la solución, el antídoto a ese hombre es precisamente el caballero del Verde Gabán, de la segunda parte, que tiene una hacienda, entiende de finanzas, está produciendo, evidentemente vendiendo y cuidando a su hacienda como manera de, como una empresa realmente, ¿no? Y el contraste con Don Quijote es contundente. Don Quijote está vendiendo parcelas de su tierra para comprar todos estos libros de caballerías inútiles, ¿no? Entonces, la locura de Don Quijote, que nosotros, como en el mundo académico, incluso en el mundo real, leemos a Don Quijote con cariño, nos identificamos con él, lo vemos como un héroe romántico, y lo es importante. O sea, la novela es larga precisamente porque Cervantes mismo se enamora de su protagonista y le empieza a convertir poco a poco en una figura que tiene sus ventajas. Pero en general, su locura es que no entiende, no es realista, no entiende de monedas, de economía, de lo básico. A primera lectura, Luego hay momentos cuando te enteras de que... Sí, por ejemplo, que sabe calcular la tasa de interés a la memoria. Sí, y es precisamente Lorenzo, el hijo del Verde Gabán, que observa que este hombre, como no menciones novelas de caballerías, es normal y es racional y tiene una filosofía redimible, ¿no? Pero todo esto que estamos hablando, las muchas contradicciones o sea, todas estas ideas que estamos hablando sobre economía, sobre el libre mercado, sobre los límites al poder, sobre los derechos humanos como concepto, sobre los pesos y contrapesos al poder, que son los grandes temas de los autores del siglo XVII español, son los pensadores del siglo XVII español, y que se reflejan magníficamente la literatura del siglo de oro español, Cervantes y lo que tú has dicho, tienen un punto muy importante, y es que a pesar de esas ideas, España entra en una decadencia tras el siglo de oro, una muy larga decadencia, y esas ideas van finalmente a construir no a España, sino a otras naciones.
Y eso es un punto interesante porque pareciera que una cultura que fue una de las más innovadoras, casi revolucionaria en el sentido de la innovación, innovación empresarial, innovación en el mundo de las ideas, innovación en la investigación de la economía, iniciativas bancarias internacionales, el comercio a gran escala, el monopolio del comercio con China, un imperio que no era solamente transatlántico, sino transpacífico, como tú mencionaste, una influencia cultural gigantesco, todo el proceso de la conquista. Tuvo que hacerlo un pueblo enormemente innovador. Solamente el Real de 8, muy pocas personas saben que requirió una hazaña, no solamente fue que encontraron el Potosí, tuvieron que hacer una hazaña tecnológica para poder realmente transformar esa plata en plata que se pudiera utilizar como reales de 8, porque no se podía inicialmente. Y muchísimas otras hazañas tecnológicas, y sin embargo, muy rápidamente esa cultura entra en decadencia, y las contradicciones que la llevan hacia la decadencia también están en Cervantes, están muy claramente definidas. Tú mencionabas, por ejemplo, desde el mismo personaje del cual también él se enamora, Don Alonso, o sea, Don Quijote, pero también encuentras a lo largo de la novela, que es muy larga y tiene muchas historias, pequeñas novelas dentro de la novela, pequeñas historias dentro de la historia con las cuales Cervantes juega de forma maravillosa. Encuentras esto muchas veces, encuentras digamos, labriegos enriquecidos, nobles empobrecidos, una alta nobleza que maneja sus finanzas a nivel de las finanzas internacionales en los duques, contradicciones como las ilusiones de Sancho, la política de Sancho en su constitución cuando juega a hacerlo gobernador de su famosa ínsula. Todo esto puede realmente la gente entenderlo como lo que fue en su momento, como toda una gigantesca crítica política y sociológica, que es lo que estaba haciendo Cervantes, o nos estamos quedando con la anécdota y el chiste realmente hoy en día gracias a estos especialistas que no nos explican. No, eso es el problema de la recepción del Quijote, que en el siglo XVIII se ve como un manual de bulas, sin más. Aparte de genios como Jefferson y Tocqueville, pero mayormente la recepción del Quijote es gran parte del problema. Discrepo un poco en cuanto a la rapidez de esa decadencia, porque creo que España resiste por un par de siglos más y lo hace gracias a un enorme imperio con una buena dosis, siempre estamos hablando en términos relativos, pero una buena dosis de libre comercio. Era imposible imponer el autoritarismo desde Madrid en lugares como Lima o México, ¿no? También quise mencionar el segundo mensaje escondido que los lectores no solemos ver normalmente en el Quijote. Mencioné primero la cuestión de la teoría monetaria que está a lo largo de la novela. Y tengo ensayos al respecto, incluso detallando todos los episodios donde ocurre esto en mi libro, Anatomía de la Libertad de Don Quijote. Pues también hay una fuerte crítica de lo que llamaríamos hoy en día el nacionalismo, en el sentido europeo de la palabra, en el sentido que utiliza Borges. Hay una entrevista con el fundador del National Review. Borges era angloparlante. Y hay un momento cuando el entrevistador le pregunta qué ansiedades tienes en la política actual, y Borges dice el nacionalismo. El nacionalismo me preocupa. Yo creo que hay demasiado énfasis en nuestra nación en el sentido cuasi racial, étnica, lingüística de la identidad, ¿no? Para Borges eso es una contradicción con el liberalismo, porque el liberalismo pone énfasis en el individuo, ¿no? Podríamos hablar de si somos hegelianos o no. Creo que Hegel tiene su utilidad, creo que Tocqueville tiene elementos de Hegel allí. Hegel es la base de una sociología y una política de masas, pero en términos de valores, principios que queremos enfatizar para mejorar el mundo, el libre comercio, moneda estable y libertad del individuo y promoción del individuo son fundamentales. Y eso está por todas partes en el Quijote también. Y limitación del gobierno. Limitación del gobierno, por lógica, la única manera de preservar al individuo es precisamente limitar el poder. No, pero te lo menciono porque hay momentos en que Cervantes parece casi un anarquista.
a través de la figura de Don Quijote. O sea, digo casi, hay momentos en que realmente parece odiar la idea del Estado como ya se estaba formando en su tiempo, sobre todo. Son los momentos más nostálgicos de la novela, más tiernos, cuando entramos en las cabezas de los personajes, cuando los vemos perdiendo fuerzas, oprimidos, dudando de sí, cuando no pueden... La Inquisición les viene a por ellos o de manera simbólica o de manera literal. Por ejemplo, en el caso de los nobles de Barcelona, en el capítulo 62, ahí se ve a Cervantes protestando en contra de la Inquisición, en contra de ese nuevo racismo incipiente de europeos blancos esclavizando a moriscos y a africanos. La trata de negros portuguesa es un problema para Cervantes. La contradicción entre Don Quijote y Sancho en esa materia es uno de los momentos más hermosos de la novela, creo. Sí, sí. Ahí vemos que el diálogo entre la baja nobleza y lo que llamaríamos hoy en día la masa es realmente la esencia. Eso es lo atractivo, fundamentalmente atractivo para Jefferson y para Tocqueville más que nadie. Promover ese diálogo a nivel de calle, de campo, en la vida real, es la única salvación, la única manera de evitar revoluciones. Hay revoluciones positivas y hay revoluciones que se sobrepasan, ¿no? Y yo iría incluso más lejos. Has dicho que hay momentos anarquistas en Cervantes. Vale, estoy dispuesto a aceptar eso. Mayormente en su aprecio del... Dije casi. No, casi, está bien, está bien. Yo creo, incluso hay momentos anarquistas en Palafox, en su novela de la conquista de China, donde hay un aprecio por el pirata como la única figura libre y la única figura que aprende a ser un mercader, un comerciante. Básicamente, a final de cuentas, somos todos piratas civilizados, ¿no? Y en el momento en que olvidamos eso, nos convertimos en siervos, en víctimas, y luego tenemos todo este ensimismamiento y autovictimización que predomina hoy en día. Y Jefferson es básicamente un pirata. Tiene sus problemas, tenemos que aprender de sus errores. Él mismo buscaba redención, sabía que había hecho muy mal en esclavizar tenía en torno a 200 esclavos en varios momentos de su carrera, pero está obsesionado con intentar encontrar una solución, y una de esas soluciones la encuentra en Cervantes, en el tema del mestizaje, la libertad personal, esa gradual emergencia del individuo que vemos en Don Quijote. Sancho teniendo una conversación consigo mismo dentro de su propia cabeza es la demostración de lo que queremos. Queremos individuos capaces de experimentar, especular, autocriticarse, cuestionarse, dispuestos a ser convencidos o cambiarse de opinión. Y hay una figura en la novela de Palafox, Icoán, que es un pirata, que es la figura más trágica de esa novela, que emerge en un momento clave, y justo gracias al comercio, gracias a la llegada de los portugueses, gracias a una serie de valores que podemos ver en Grocio, en Mariana, en Cervantes, y luego desaparece. Luego vienen la turba china y tártara y esa figura evapora. Entonces, quisiera que entráramos a hablar de algo en lo cual se interrelaciona todo lo que es Cervantes, no solamente ya el Quijote, sino, por ejemplo, las novelas ejemplares. Me fascina, por ejemplo, cuando hablabas del problema del libre comercio, de ese cierto anarquismo que yo mencioné, el Rinconete y Cortadillo, el coloquio de los perros, es otra obra maravillosa. Y sobre todo, algo que tú trajiste a colación, que es la necesidad de apreciar la belleza en la obra de Cervantes y apreciarla en su contexto histórico y filosófico, económico, político. Es decir, entender el mundo de Cervantes nos hace ver muchísima más belleza en la obra de Cervantes que la que vemos a simple vista. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, nos hace ver
cosas como la que tú mencionaste. Algo que parece un simple chiste hoy en día era algo en lo que se arriesgaba mucho, en criticar tan abiertamente a la Inquisición, criticar tan abiertamente la inflación, lanzar comentarios tan fuertes que podían llevar a la censura y a muchísimos problemas. Es de recordar que el padre Mariana, Juan de Mariana, fue sometido a la Inquisición. Bueno, salió indemne de la gracia, pero la cosa era complicada. Sin embargo, este periodo que yo dije que era rápido, es el periodo en que surge y se desarrolla todo un mundo, que es la hispanidad. Y ese es el mundo que tú has estudiado. Tú mencionaste autores españoles y autores americanos hispanoamericanos. Entonces, ¿cuál es tu visión acerca del legado de esa cultura, de ese momento brillante de la historia de España y de todo el proceso que la hispanidad ha dejado para el futuro? ¿Ah? Has puesto el dedo en ello. La belleza para mí es cosa que realmente es cosa católica. Yo la asocio con Trento, con la respuesta tridentina contra el protestantismo. Si ves un altar protestante, no hay nada allí. A veces, incluso hoy en día, hay altares donde no hay ni siquiera una cruz. Simplemente, y llegas a los extremos de varias sectas en Estados Unidos, donde simplemente la gente forma un círculo y empiezan a hablar. No hay cura, no hay rito, no hay nada. Creo que el mundo hispano nos enseña que la belleza es importante, es un factor impactante que inspira, que requiere contemplación, que suaviza o frena un poco los técnicos, los burócratas, nos mantiene el derecho y la capacidad de criticar lo feo que nos viene del totalitarismo. Estoy pensando en lo gris y lo oscuro que es siempre la distopía. Pues es verdad, en algún momento, si todos nos volvemos materialistas, fanáticos, en algún momento la belleza empieza a sufrir, ¿no? Y creo que parte de la potencia del mundo hispano en general es esa capacidad de todavía sostener y apreciar la belleza, cosa que Jefferson realmente necesita. O sea, Jefferson ve en Fontainebleau, en Vitruvio, en las novelas de Cervantes, algo que justifica la vida, que inspira, que permite que el ser humano sea un individuo con sus propios intereses, sus deseos, que valida el deseo del individuo, de manera que no veía en el mundo hipercapitalista o hiperproductivo del norte. No todo eso es verdad, pero es importante apreciar que la arquitectura yanqui es horripilante, no es bella, y que las obras de Jefferson son magníficas, realmente son elogios del imperialismo mediterráneo, y yo soy partidario de ciertos conceptos imperialistas, no necesariamente de su expansión, sus conquistas, todo eso, pero su confederación es ese modelo de varias provincias, ciudades, estados, virreinatos, todos coordinados de manera a veces vaga y asimétrica, pero con cierta reciprocidad entre un centro, una corte y todos esos lugares, extensiones del imperio. Ese es el modelo jeffersoniano de la democracia imperial. Hay una serie de hispanos. Esto me ocurre con frecuencia. Hay hispanos que quieren lucir, quieren decirme que saben de jurisprudencia de Estados Unidos, y cuando digo que Estados Unidos es una democracia, discrepan. Dicen, no, es una república, ¿no? Cuando digo democracia, quiero decir democracia de Jefferson, y discrepo con ellos. Lo que Estados Unidos es un imperio democrático. No es una república ni en el sentido de Montesquieu, ni en el sentido de las ciudades, estado mediterráneo, Venecia o Nápoles. Es un imperio. Y ese imperio es la 10ª enmienda, es
el último refugio, cuando los poderes ya no están separados, y estamos en Estados Unidos muy cerca si Trump no hubiera nominado a 3 miembros del Corte Supremo, me temo que estaríamos teniendo otra conversación. Pero el último refugio de todo es el Estado, la autonomía en la tradición española, o la provincia o el virreinato. Hay que haber un lugar a donde ir y recuperar fuerzas, ponerse pilas de nuevo, reevaluar la situación y montar un contraataque ideológico o sociopolítico. Y eso es el estado de Florida, Carolina del Norte, Texas, resistiendo realmente lo que es esa corrupción inevitable, incluso de los 3 poderes, ¿no? Y eso depende de la belleza. Jefferson lo ve cuando va a Francia, cuando viaja por Provence, cuando entra en el norte de Italia, cuando lee las novelas de Cervantes. Hay un proyecto bello allí que aprecian. Ok, a mí me gustaría cerrar con 2 cosas. La primera es que todo lo que me estás diciendo hoy en día, por ejemplo, si yo quisiera encontrar un filósofo que me expresase esas ideas, no sería ni español ni francés, sería británico, sería así Roger Scruton, hoy en día. Okay. Lo cual es muy interesante porque no es lo que se esperaría. Y por otro lado, si yo quiero encontrar a intelectuales que literalmente desprecian profundamente todo lo que es la cultura hispana, todo lo que es la hispanidad, que la ven como algo espantoso, primitivo, etcétera, pues no tengo que ir corriendo ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos. En España sobran. De hecho, en España son la abrumadora mayoría de los intelectuales. Todo aquello que hemos estado hablando, casi que el mismo Cervantes les parece, para usar un término muy español, casposo, a toda Hispanoamérica, no solamente España. Pero es que clama al cielo que en España empezaran estas ideas, clama al cielo que en toda Hispanoamérica se expandieran. Yo intento explicar por qué estoy en contra de muros, por qué prefiero a Jefferson, por qué soy hispanista siendo tejano. Veo nuestra convergencia como algo inevitable. Está en Tocqueville, está en Jefferson, está en el mundo en el que estamos viviendo. Y cuando explico que incluso yo veo hay ciertos condados ahí en el sur de Texas que han votado a Trump y son 90% hispanoparlantes. Son hispanos, son la segunda o tercera generación de migrantes y ven el desastre que es la frontera allí, bien a los pandilleros al otro lado de la frontera, afectando sus vidas, quieren justicia, quieren el Estado de derecho, y eso es la salvación de Estados Unidos. Eso es precisamente lo que nos va a rescatar de toda la locura casi ateniense que nos viene desde las 2 costas. Estoy hablando de los yanquis de Massachusetts, de Nueva York y California mayormente, ¿no? La resistencia realmente es esa nueva sangre hispana que nos va a volver razonables, realistas. Y he encontrado a hispanoamericanos que me dicen, no, Eric, tú estás apostando el oscurantismo hispano. No, peor. No, con perdón. Y si eso es oscurantismo, a diferencia de en California, donde acaban de aprobar una ley que dice que tu niño es del Estado, no tienes derecho a saber si está cambiando sus pronombres, si le están dando ese tratamiento de hormonas y todo eso. Eso para mí es oscurantismo anglo-puritano, una locura tras otra. Hay un momento para optar, sea como sea. Realmente, Eric, como un amante de la belleza, de la literatura, un defensor de la libertad, ¿qué significa Cervantes en el mundo de la cancelación, de la cultura de la cancelación? ¿Qué significa Cervantes en el mundo del socialismo del siglo XXI? ¿Qué significa Cervantes en el mundo donde la maravilla que era la globalización choca frontalmente con el espanto que es el globalismo? ¿Qué significa Cervantes en este mundo nuestro que es cualquier cosa menos aburrido? Bueno, varias respuestas: la belleza, la libertad personal, incluso yo diría que la novela inspira razón en contra del
la utopía. Hay un famoso historiador en sus momentos marxista, Maraval, de España, que escribió un ensayo magnífico, Utopía y Contrautopía en el Quijote. Y lo que ves allí es que esa esencia de la novela que remarcaste tú, el diálogo tierno entre Sancho y Don Quijote, que casi nunca se entienden, pero están intentando, ¿no? Tiene sus implicaciones sociopolíticas, sobre todo para la democracia. ¿Qué es la democracia? Para mí la democracia es la libertad de hacer una serie de errores inevitables y luego volver a pensarlos y corregirlos. Que seamos razonables y no utopistas, por favor, ¿no? Y esa para mí es la esencia de la novela, el perdón. Me vuelvo protocatólico últimamente, que lo que ves ahí es ese optimismo, a diferencia de autores como Quevedo, por ejemplo. Cervantes realmente es optimista. Cervantes ve y es capaz de satirizar al mundo, ve los problemas, pero al final de todo es optimista. Tú leyendo la novela sientes que él está preocupado por ti y ese optimismo es fundamental. En muchas partes de Latinoamérica y en Estados Unidos últimamente vemos que hay una locura tras otra. Es muy fácil deprimirse en la modernidad. Tenemos plagas, tenemos lo que parece casi una guerra comercial con China. Hay guerras por todas partes. Hay una guerra posible en Taiwán, hay una guerra profunda en Ucrania, todo esto del Medio Oriente. Es muy fácil mirar al mundo y deprimirse. Para mí, una bella novela de Palafox, de Cervantes, te permite mirar hacia el futuro con fe, con optimismo. Muchísimas gracias, Eric. Creo que, amigos, Aquí, ustedes... Un placer. Gracias, de verdad. Si ustedes han escuchado a Eric durante todo este tiempo, les recomiendo que vayan a leer nuevamente al Quijote porque van a encontrar infinidad de cosas que nunca habían visto en el Quijote. Y en todo el resto de la obra de Cervantes, o de Palafox, o de muchos otros autores. Esto fue Autores y Textos en Contextos, hablando con Eric Graf acerca de Don Quijote en el siglo XXI. Por favor, si llegó hasta aquí, debe ser que le ha gustado lo que estamos haciendo, así que no olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita y considere la posibilidad de contribuir con que sigamos haciendo cada vez más y mejores contenidos a través de nuestro Patreon, aquí abajo, desde $2 mensuales. Y nos estamos viendo en el próximo video.